Alerta en C5N. En este video se ve a una abogada, Marta Virone, recibiendo un golpe de otro abogado, de un colega suyo, de Fernando Gustavo Arín. Esto fue en el marco de una causa judicial. Sin embargo, evidentemente, la cuestión se fue de madres y terminó en estas agresiones que estamos viendo. En el círculo se ve claramente cómo el hombre golpea a la mujer. Y enseguida vamos a ver, hablando con ella misma, las fotos de las consecuencias de los golpes que hubo en la puerta de una propiedad que está en litigio. Enseguida vamos a profundizar en esa historia, pero primero lo primero, la agresión. Gracias por venir, ¿cómo le va? Me imagino que nunca se esperó que le pase esto. No me lo imaginé ni en mis peores pesadillas. Una cosa así. Es más, yo les había dicho a los hombres que estaban ahí que no se acercaran porque los hombres muchas veces resuelven a los golpes las situaciones y que yo, siendo mujer, no me iban a pegar. O sea, le iba a mostrar los papeles, la autorización para que mi cliente entrara y listo. Cuéntenos, Marta, ¿quiénes están en esta escena y por qué estaban en ese lugar? ¿Qué estaba pasando ahí? A ver, acá hay una causa, ¿no es cierto?, donde se hizo lo que se llama el engaño a un juez para llegar a una sentencia que era una denuncia falsa de violencia familiar, que es una ley que enseguida resuelve la exclusión de la persona denunciada. Entonces excluyen a mi cliente, que es el señor que tiene el pelado y con un poquito de barbita. Sí. Lo excluyen, en la causa se demuestra que era falso todo eso, incluso se hicieron denuncias por falsa denuncia, por estafa procesal, o sea, las distintas causas, ¿no es cierto?, en relación a esa maniobra que hicieron. Sí. A los 15 días que habían excluido, o sea, hecho salir a la casa al señor de su casa, sí, levantan esa pared que se ve, la puerta esa que se ve, y obviamente cambian la cerradura. Y me empieza a llamar el abogado diciendo que él había comprado la casa, cosa que no es cierto porque mi cliente no firmó, no le dio la posesión, no se presentaron en la sucesión. Y bueno, pero él dice que es inversor, que había pagado por esa casa a los otros familiares de mi cliente, y que entonces era dueño de todo, que iba a tirar todos los bienes de un departamento de atrás donde vivía mi cliente. Entonces yo le explicaba. Bueno, esto es un litigio, claramente Sí. es un litigio. Ahora, ¿cómo se llega a esto, digamos? ¿Ustedes sabían que podía haber este tipo de reacción? No. Pensaron que con los papeles era suficiente. Claro, o sea, igualmente en el juzgado donde tramitó lo de la violencia familiar, donde con testigos y todo se demostró que eso era falso, que no había existido, la jueza le dice a mi cliente que como no hay ningún motivo para que no esté en su hogar, para que no vuelva, porque se había terminado todo eso, nos autoriza a ir y que como es dueño, no tiene por qué autorizar un cerrajero ni nada. O sea que vaya, abra y entre. Es su casa. Entonces fuimos con testigos porque nos sentíamos desprotegidos al no tener una protección así policial ni nada. Y pasó eso, bajó del auto, empezó a las trompadas. Pero alguien algo se esperaba porque estaban grabando. No, estábamos filmando la entrada porque íbamos a celebrar que mi cliente volvía a su casa. ¿Pero quién estaba denunciado como violento? ¿Su cliente o este abogado? Mi cliente. Su cliente, se dio vuelta todo en este video. Exactamente. Su cliente está denunciado falsamente, según usted, como una persona violenta. Exacto. Y en este contexto, cuando él por fin iba a poder volver a su casa, se genera esto. Pero vamos a recordar a la gente que el que le pega, usted es un abogado, es un colega. Abogado, es un colega. Esto es un disparate. Es una locura. ¿Cuántos años de profesión tiene usted, Marta? Yo hace más de 20 años. ¿Alguna vez le pasó algo así? Jamás. Y no me lo hubiera imaginado tampoco.
Me imagino, O sea, esto porque sin con los imaginar. colegas discutimos a veces en una audiencia, en un desalojo, en distintas situaciones, pero llegar a eso, encima, si se ve, atrás mío están la hija de él y la hija de mi cliente. Éramos 3 mujeres solas en un rincón. Y él bajó, se puso así y me pegó directamente. Evidentemente, Es una la locura. cuestión se fue de madres. La pregunta es, ¿por qué, no? ¿Por Porque qué? Sí, porque perdió lo que estaba peleando. O sea, él pensó que con decir soy dueño era suficiente porque, de acuerdo a lo que conocen en su barrio, él actúa así. O sea, no es la primera vez que se hace dueño de todo, resuelve todo así. No sé si es este el caso, pero es cierto también que hay toda una industria de personas que hacen de esto casi un oficio, ¿no? De los boletos de compraventa, de las Exactamente. posesiones. Exactamente. Y finalmente terminan obteniendo la escritura. No sé si este es el caso, pero la cuestión es que termina mal. Y hay muchas preguntas que nos podemos hacer. Hay otro abogado, el doctor Cazorla, amigo de la casa. Sí, Y alguien que nos puede orientar en el porqué de las reacciones. Porque lo que se está perdiendo, y siempre lo destacamos con Melina, es la posibilidad de dialogar. Exacto. ¿Por qué llegamos o estamos llegando cada vez más seguido a esto, a las piñas? Tal cual. Sí, bueno, lo que sucede habitualmente, lo que vemos en la sociedad, es una gran tendencia a la agresividad y la impulsividad y esta imposibilidad de poder postergar esto, ¿no? De poder decir, bueno, voy a dialogar, voy a ver cómo soluciono el problema. Esto es propio de personas que son más impulsivas, ¿no? Esta falta de diálogo, esta falta de reflexión. Lo que vemos es que ante una situación extra, en este caso es un enojo por parte de esta persona, aparentemente, entre comillas, no lo sabemos, lo que se ve que la reacción automática es sin mediatización de palabras, sin reflexión, y automáticamente reacciona agrediéndola a la doctora, ¿no? indudablemente estamos frente a un delito de violencia de género, independientemente de la calidad profesional o no. Que sea abogado realmente pone más en evidencia a una persona que está formada de una manera en que no, digamos, que justamente tiene que abocarse al derecho y al diálogo, A la experiencia conducta de la social. calle y a lo que cada uno hace. A ver, el otro día lo hablábamos en el tránsito, ¿no? Hacemos casi un programa especial de la violencia en el tránsito. Estas reacciones son más frecuentes por un clima, por una situación, por algo que está pasando en la sociedad, o se puede decir es un hecho aislado. ¿A vos te pasa más seguido cada vez que ganás un juicio, que el otro se enoje, si vas a tomar posesión o tenés que tomar más medidas de seguridad que antes, Nunca, o no? Nunca jamás me ocurrió una circunstancia como esa y yo me dedico a un fuero que quizás es un poco más delicado, una especialidad que es un poco más delicado que el de la doctora, la colega, teniendo en cuenta que muchas veces las condenas adversas a nuestros defendidos pueden provocar una reacción. Los condenan a 20, 10, 15, digamos, un montón de años. Y por ahí te resulta Y el resulta abogado es el evidentemente, hace muy culpable. poco tiempo en la ciudad de La Plata ocurrió, y ustedes le dieron prensa, un cliente de una defensora oficial, en el momento en que entran a una de las jornadas de juicio oral, la golpeó y la amenazó de muerte, justamente me en ese acuerdo. marco. Me O sea, acuerdo, creo el que, crimen de como los dice- hermanos bueno, no me acuerdo la ciudad, estoy mal hoy. De los hermanos del mercado, Sí, sí, de Cañuelas. Cañuelas. Sí. Esa era la ciudad que no me Pasa salía. que es cierto lo que vos decís, hay contextos a donde sin naturalizarlo uno puede de pronto esperar determinadas reacciones, ¿no? Por lo pronto una persona que es, por ejemplo, acusada de ser una persona violenta, es esperable que, si eso se comprueba o no se comprueba, esa persona tenga un accionar violento. Pero en este caso es un abogado que esté instruido, que puede anteponer la palabra. La negociación es su devenir normal, su herramienta. Y por otra parte, es en un ámbito que para nada ustedes esperaban esto. No es que se estaban debatiendo cuestiones puntuales de violencia. O, como dice Cazorla, o se le iba a dar una pésima noticia a esta persona y bueno, se podía... O sea, ni siquiera era él como damnificado. No, Como y además totalmente nuestro- inexplicable. En algún punto se puso también en el lugar de su cliente, ¿no? Como que tomó el toro por las astas y dijo, bueno, me están perjudicando a mí, tal vez. Lo tomó como algo más personal hacia él. Sí, Igual yo claro. creo que es una persona que tal vez podríamos pensar que es una persona bastante agresiva, ¿no? Cualquiera reacciona
ante una situación así, de esta forma, hacia un colega, ¿no? Raro, muy raro. Sí. Por eso es noticia. Nuestra profesión es usar la palabra, nuestras herramientas son la palabra, si no que lo diga el doctor. Ahí tiene una foto de cómo quedó después de la piña, ¿no? Esta es y aparte hay que decir que es menudita la doctora, ¿no? Sí, 40, amigo. a ver, permítame, Marta, así yo les voy mostrando las fotos. Acá Esa está es bien. la cabeza. Así quedó la cabeza de Marta después de que este colega le quedó el diera esta chichón. No, pero por otra parte, paliza. como estamos viendo, en la cámara reacciona contra todo el mundo que tiene al lado. Todos. Sí, Se bajó también. pegando. Digamos, es una conducta violenta Bajó incausada pegando. injustificadamente. Bajó pegando. Uy, qué loco. Y a ver, ¿y esto qué es, Esto es en el Marta? brazo que yo para más. ¿Usted se fui trató de operada defender? cáncer. No, yo fui operada de cáncer de mamas. Sí. Y el brazo derecho justamente es el que tengo indefenso por vaciamiento axial de todas las glándulas. ¿Pero usted que trató de usar el Y brazo como para no, me protegerse? tiró- esto es cuando me tiró a la calle y me pateó. Que es lo que no se ve en el video. Es lo que no se ve en el video. Por Dios, pero Esto qué es- salvaje. En la rodilla y en el otro brazo. A ver. También ahí cuando cae al piso. Claro, porque me tira de un escaloncito. Lo que a mí no me termina de quedar claro cuál es el objetivo de la agresión. Porque, no solo porque la motivó, sino qué es lo que buscaba reaccionando violentamente este hombre. No sé, porque bajó del auto corriendo, como se ve en el video, bajó corriendo y empezó. A mi cliente primero le dio una patada en los testículos. Ah, no fue solo Empezó contra usted. así. No, se ve en el video la agresión a Después todas me las personas que ubicó a estaban... mí, le gusté porque estaba bien a su altura, no le causaba miedo ni nada, porque encima yo estoy con el maletín en una mano y la cartera, o sea, mucho miedo no le puedo infundir con mi tamaño. 1,40 me dice, doctora. 43 kilos. 43 kilos son 1,40 m, mucho no lo puedo asustar. Y aparte si estoy así con el maletín y la cartera, tampoco estoy en una posición, y así le hubiera dicho algo que Tal no lo cual, hice. eso es lo que yo iba a decir. Por más de O que hubiera habido una no se provocación o lo que justifica. sea, no se justifica esta No, agresión. definitivamente, ¿no? por eso yo preguntaba de alguna manera qué es lo que él, este hombre violentamente, injustificadamente buscaba con esa agresión. No quiero caer en lugares Intimidarme, comunes, ¿no? Pero Relatos Salvajes impuso casi o expuso una situación reinante que al público lo fascinó por algún lado. Y evidentemente son tiempos un poco más violentos, donde la palabra está quedando en desuso y nosotros contamos, al menos una vez por semana, un caso que empieza por una pavada y termina a veces con una muerte. Pero una pavada, te rayé el auto, te hice una pared que me quitaba la sombra, por nada empieza la discusión y termina en eso. ¿Por qué cree que pasa eso? Bueno, yo creo que lo que sucede es que hay cuestiones que tienen que ver con rasgos de personalidad que tienen las personas. O sea, no todos, volviéndonos al ejemplo de la otra vez que había una persona que le habían estacionado un auto en la casa y salió y lo destrozó. Yo creo que no todos reaccionamos igual ante esa situación. Yo creo que tiene que ver con cuestiones más de rasgos de personalidad que tiene esa persona, que tiene que ver con aquello que viene de fábrica, que uno trae cuando nace y que son muy difíciles de modificar. Y estas personas que tienen una tendencia con estos rasgos de personalidad son personas que son bastante agresivas, que les cuesta mucho controlar los impulsos y donde la mediatización de la palabra prácticamente no aparece. Pero en otros encuentros, Marta, que ustedes tuvieron a lo largo de este litigio, que llevaba ¿cuánto tiempo? Y lleva desde enero. Desde enero, y esta agresión ocurrió 30 de mayo. En mayo. O sea que en esos 5 meses, más o menos, aproximadamente, En esos 5 ¿cuántas meses. veces se vieron con O ese sea, colega? nos vimos una vez donde en realidad me quiso sobornar porque me ofreció honorarios razonables para que yo convenciera a mi cliente de no reclamar nada de su propia casa. Después me llamó, esto es una locura, es tan locura como la trompada que me dio. El viernes 3 de abril, que era el Viernes Santo, me llamó por teléfono a las 11 de la noche. No es un horario para que un abogado llame a otro abogado, ¿no? Bueno, me llamó al celular para decirme que mi cliente había llamado a la madre para amenazarla de muerte. Yo le dije, doctor, no puede ser porque mi cliente está acá, en mi casa, con otras 20 personas y no pudo materialmente hacer el llamado.
Entonces, a partir de ese momento, cada vez que me llamaba, se grababa la conversación. Cuando me vuelve a llamar, me dice, bueno, yo voy a tirar todas las cosas de su cliente. Bueno, entonces ustedes ya notaban que era una persona violenta y, claro, que buscaba como una resolución no legal de este conflicto. Claro. Todo el tiempo. O sea, yo tratando de mantenerlo por la parte legal y lógica. Entonces, yo le dije, bueno, doctor, usted no tiene derecho, si usted tira esos bienes, yo lo denuncio. Listo, o sea, no iba a ser otra cosa, no lo amenacé de pegarle ni nada. Hay un mundo neurálgico que recién abordaba Guillermo en esta especie de mafia que se ha gestado respecto a las propiedades, con estos boletos de compraventa simulados, sí, con exacto. estos hechos materiales de posesión que hipotéticamente le adjudicarían a quien lo posee más derechos del verdadero titular. Y esta sucesión de hechos ha provocado innumerables cantidades de secuencias como estas, tan violentas. Sí, esto pasa en las sucesiones, en realidad. Y cuando una parte hace un supuesto negocio, o incluso ninguna de las partes, y tardan en aparecer en una casa donde el que vivía no está, y alguien se mete y hace un boleto que después hay que fijarse en el juzgado si el que firmó el boleto es el que murió, y el que murió ya está muerto, bueno, y hay que buscar algo que escribió él, y vienen los peritos, y todo eso es tiempo. Tal cual, y mientras tanto hay alguien adentro de la casa, bueno, ¿no? La otra hipótesis es la de la subasta, que mientras quien adquiere en la subasta va y puede poseer el inmueble. Pero digo, esto sucede y son maniobras que ustedes conocen, pero no tiene como nada absolutamente que ver con la reacción que termina teniendo este tipo contra ella. Pero no por justificar, digo, porque ni siquiera estaba esto en cuestión. Es como su manera de resolver los conflictos en la vida. Exacto. Digo, como otro. Claro, es lo que decía ella, ¿no? Está en la base de su personalidad, es la forma. Que no lo anclemos a lo que labura o este caso o lo que ella le generó o lo que no le generó. Este tipo debe ser así en la verdulería, en su auto, en la calle, con una colega, con su esposa, no sé. Bueno, digo, me da la sensación. Lugar, el colegio de abogados al que pertenece este colega debería tomar partido de esta circunstancia y ¿qué debería pasar? Y hay un tribunal de disciplina que evalúa esas conductas porque uno es ser humano, pero al estar vinculado a un mundo jurídico, estar colegiado, tiene una responsabilidad social muy importante. Seguro. Y esto conlleva a un examen disciplinario. Se lo puede apercibir, se lo puede suspender, hasta le pueden quitar la matrícula. Excluir, sí, lo pueden excluir de la matrícula. Yo pedí que lo excluyan de la matrícula. ¿A qué colegio de abogados pertenece? Pertenece al de San Martín y al de Capital. Ya en Capital tuvo una denuncia por una jueza. ¿De una situación parecida? O sea, no de violencia contra la jueza, pero sí de estafa a sus clientes, en el caso Muscari. Sí, bueno... Eso en el colegio de Capital tuvo la denuncia, pero yo en el colegio de San Martín lo denuncié y pedí que le saquen la matrícula. Esta persona está manchando la profesión. Por otra parte, yo decía el abordaje desde el punto de vista disciplinario, pero como persona, como sujeto de derechos, tiene que estar también imputado por el delito de lesiones. Claro. Porque acá se desdobla. Bueno, de ahí se fue detenido, ¿no? No estuvo ni 5 minutos, ¿no? Hacía el dueño de la comisaría. Llegó un momento, me dijo que él era dueño de toda la SUFI, que yo hiciera lo que quisiera. Las SUFI son las unidades fiscales de instrucción, perdón. Sí. Pero yo igualmente sí se inició un sumario esa noche y después me presenté en el juzgado de garantías número 2 como particular damnificada. Eso quiere decir que yo puedo intervenir con las pruebas y todo eso se puedo... pero denunciándolo por las lesiones, porque esto no tiene justificación por ningún medio. Es violencia de género, es violencia, es doloso porque él no es que me pegó sin querer, que estaba revoleando golpes. No, él, si se fijan en el video, él me mira, se posiciona
y me pega. Bueno, el video se ve que lo surte a todos, ¿no? Sí, Sí, Ahora, pero, ¿por o qué sea, esto podría, perdón, pero por qué esto podría encuadrarse dentro de lo que se entiende como un crimen en el contexto de la violencia de género, como un delito dentro de la violencia de género? ¿Por qué? porque está la violencia de género, no es solamente en el ámbito de la familia. No, eso yo lo comprendo, O la pero ¿no tiene que convivencia. acreditarse un vínculo preexistente? No, porque esto es en lo laboral. No, definitivamente Se el marco típico es siempre La el base. contexto familiar. Lo que uno comúnmente denomina violencia de género es este maltrato físico a una persona de distinto género. Por su género. Por lo general, claro, por lo general una persona de sexo masculino tiene una fortaleza mucho mayor y consecuentemente una persona de sexo femenino Sí. se Para una supone, lucha física, ¿no? definitivamente, la desigualdad en esa condición de violencia. Por Claro. eso se lo, digamos, quizá desde Este el punto de tipo para vista mí- típico, estamos sí. hablando desde el punto de vista del delito, no se configura dentro del marco de violencia de género, pero sí comúnmente nosotros lo denominamos aquel que le pega a una mujer. Claro. Se trata de un caso de violencia de género. Está bien, pero esto, si usted lleva adelante una acción, no lo va a encuadrar dentro de lo que es una Es un violencia de delito de género, es un No, delito no, por es un lesiones. delito de lesiones. Ah, listo, por eso me llamaba la atención que lo No, no, no. encuadrásemos en... Lo que pasa es que justamente hay algo de eso en su forma de reaccionar y de ser. Desde luego, es probable, ¿no? O sea, porque no se justifica por ningún medio pegarle a una mujer y ya te digo, de mi contextura física que no puedo ni asustar a nadie. Y si ven bien cuando en el video es una persona que aparentemente está entrenada en algún arte de box o kickbox, en sí. alguna cosa así, porque daba patadas y era coordinado, no era que era una persona que salió Claro, no y era empezó a espasmódico, pegarle sí. al aire a todos lados. sí. O sea, coordinaba bien cada uno de sus movimientos. Ese auto que se ve ahí es el auto Es el del de que él. él baja. Es el del auto del que él baja. Y perdón, no sé en concreto este trámite en qué consistía bien, pero ¿era esperable que él llegase a ese lugar o no necesariamente No tenía que acercarse? necesariamente. O sea, él fue directamente agredido. Fue directamente No es que tenían que reunirse ahí con otros mismos. no. Él sabía no. que ustedes iban a intentar volver a entrar, su cliente iba a intentar volver a entrar a su casa. Claro, se habrá y él enterado. irrumpe en esa situación. Lo que pasa es que vive cerca, o sea, encima es una persona que vive en la misma cuadra. No me caí, no sé todavía cómo, pero quedé tonta, o sea, estaba mareada. Cuando fuimos a la comisaría me tuvo que atender la ambulancia. Después Esta tuve sí que no se la imaginaba. No, pero en mi peor pesadilla. Me tuvieron que sacar radiografía de cráneo para asegurarse que no hubiera un daño mayor, calmantes. Sí, ¿Y él pareciera planteó ser- una contradenuncia? Perdón. No. Mariana, ¿le planteó una contradenuncia a él por agresiones o agresiones mutuas o algo así? En la comisaría quería que pusieran lesiones recíprocas. Pusieron riña como imputados él y mi cliente, que mi cliente es otro de los que sufrió las lesiones de él. Y a mí como denunciante, pero todavía están esperando que lo citen. O sea, nunca citaron a nadie desde el 30 de mayo. Perdón, Mariana, ibas a decir algo. No, lo que me impresiona es que parecería ser que esta persona ese es el modo que tiene de vincularse. Sí, yo Este creo que tipo sí. de personas que tienden a la agresividad, a la impulsividad, tienen como una forma aprendida de vincularse de esa forma. Lo que vemos es una persona prepotente, Sí, sí. una persona como que quiere avasallar. Exacto. Entonces lo que parecería es esto, que esta forma aprendida que tiene de vincularse, la utiliza para vincularse con todas las personas. En cualquier que están. contexto. Exactamente. Entonces, bueno, justamente lo difícil de trabajar con estas personas es poder desaprender esa costumbre que tienen, ¿no? Claro. Habría que ver si esto viene de la infancia, si tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? La personalidad viene de fábrica y eso se van sumando otras cuestiones, Sí. ¿sí? Entonces pareciera que esa fuera el modo de vincularse que tiene él. Muy Aparentemente patológico. sí, pero creo que en ese caso debería conducirse en otros niveles. O sea, que haga algo solitario, se vaya a un desierto, porque si estamos viviendo en una sociedad donde tenemos que convivir cotidianamente y estamos ejerciendo una profesión donde la litis, el conflicto,
es lo cotidiano, sea por una cuestión familiar, sea por una violencia, sea por... ¿Esta es la persona? Esta es la persona. ¿Y cómo se llama? Fernando Gustavo Arín. Fernando Anda Gustavo así, Arín. 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 No digo porque por ahí, si alguien está viendo esta imagen y a alguien le pasó algo similar y quiere contarnos, yo creo que si es como dice Mariana, que este hombre se maneja de esta manera, tiene que haber otras personas que hayan experimentado algo similar. Este hombre es abogado, y les contamos que no la conocía antes, no había una cuestión mal llamada pasional entre Marta y este hombre. Es una cuestión, si se quiere, en el ámbito laboral. Poco tiene que ver con lo laboral. Acá hay otra foto, no sé si sirve con anteojos como más... Es como más descontracturado. ¿Y él a quién representa? ¿A quién está representando en esta condición de abogado? Él es abogado de uno de los familiares de mi cliente, pero acá como que está actuando por sí mismo, porque él es el que se manifiesta, como que él es el inversor. Sí, de alguna manera se puede evidenciar que está reaccionando por un interés personal. Interés es muy raro económico. Que un abogado... Claro, pero nunca mostró un solo papel, no se presentó en la sucesión. O sea, uno no puede, y aparte hay unos rumores en el barrio de que se maneja así habitualmente. Él con una escribana que no sé los datos, pero, o sea, como que no es nuevo. ¿Y hay alguna rama de la familia que sí está representada por él en esa sucesión? No, o sea, en la sucesión intervinieron unas abogadas que una vez que se dictó la declaratoria de herederos, se terminó ahí, o sea, nunca se inscribió, nunca se dividió nada, nada. O sea que él no representa a nadie en este juego. A él mismo. No, de alguna manera se nota que... Por eso es lo que quiero sacar en limpio. A sí mismo. Es evidente que reacciona por un interés personal, porque es muy raro encontrar un abogado que represente a otra persona y que reaccione violentamente en función de los intereses de un tercero. Sí, o sea, sí, es lo más... Estamos buscando algo lógico. Claro, es más, ni siquiera... Es descabellado. No quería poner ni siquiera la palabra lógico porque nada es lógico. Pero de última sería como la reacción esperada, si se encuentra que hay una vinculación directa entre este tipo y esta causa y entonces algo... Pero la realidad es que yo creo, más bien como Mariana, que este tipo es un violento en todos los aspectos de su vida. Porque por más que vos te sientas recontra enojado por una situación que a vos te afecta directamente, es muy poco el porcentaje de personas que reaccionan de esta manera. Claro. Tratás de hacer otra cosa al respecto. Es terrible, te digo. Sí, además, ¿cómo te quedaste, Marta, después? Yo estoy temblando siempre porque incluso me amenazó y yo me lo cruzo entre ¿Después de eso? Después de eso también. Y realmente, o sea, voy con un miedo bárbaro, pero digo, no me va a vencer, no voy a dejar yo de trabajar porque él reaccione así. El que se tiene que ubicar en la vida es él, no yo. Yo estoy haciendo mi trabajo. Encima yo en general lo que me dedico es familia, amparos por enfermedad, o sea, cosas mucho más... o sea, ni siquiera estoy en la parte penal, digamos, que pudiéramos tener algún tipo de reyerta. No soy violenta yo. Que igual tampoco lo justificaría. No, Tampoco nada, se claro. justificaría, por supuesto, pero vamos a que... yo soy una persona que escribo poemas, o sea, estoy en otra galaxia con estas cosas. Y el dolor físico de la trompada, yo nunca pensé que dolían tanto. Claro. Duelen, sí. Y aparte, ¿cómo se queda uno después de esa situación? No es solo, sí, porque no hay solo el mucha dolor congoja, físico. Y mucha sí. tristeza te da, te sentís como humillada. Y sí. O sea, te sentís realmente muy mal, muy mal. Bueno, Marta, gracias. No, esperemos por favor. que se resuelva esta situación y que alguien verdaderamente, tome cartas en el asunto con este hombre. Eso espero, Si se y confirma sobre esto. todo que las mujeres que tengan algún trato con él tengan cuidado, que sepan que puede reaccionar de ese modo
El titular del juzgado de garantías número 2 de San Martín, Ollanarte. Lucas Ollanarte, es un excelente profesional y seguramente se va a abocar a darle un sentido jurídico a este hecho violento. Eso espero porque es terrible. Gracias por haber venido. No, Muchas por gracias. favor, gracias a ustedes.